espero que se encuentren muy bien. Gracias por conectarse en este espacio de devocional que compartimos los días martes para todos y con todos ustedes. Una porción de la palabra de Dios, un mensaje de la palabra de Dios que traemos de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Invitamos a que puedan, luego de escuchar este mensaje, compartirlo y poder difundirlo con el fin de que la palabra de Dios pueda seguir creciendo y seguir siendo predicada entre los diferentes inconversos y también entre el pueblo de Dios. ¿Dios es solo amor? Muchas veces quizás en nuestra jerga o escuchamos entre quienes creen, y vamos a decir la palabra creen entre comillas, el mensaje o el lema Dios es amor. Y bajo este lema siempre están los famosos permitidos, ¿no? En donde nosotros decidimos y hacemos algunas cosas que quizás ya son hábitos, costumbres en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, y que muchas veces esos permitidos, bajo el lema de que Dios es amor, lo justificamos y no nos damos cuenta que son pecados que cada vez más nos separan de Dios y de lo que verdaderamente es Dios. Y muchas veces nuestro concepto de Dios se liga solamente a esa frase, a un Dios bueno, a un Dios amoroso, a un Dios que nos permite, que nos abraza, que nos ama. Y pareciese que fuese solamente esa característica de parte de Dios que conocemos. Pero en esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos a leer. Y dice: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vemos a Jesús. Jesús en un momento bastante crítico, donde se acercaba la Pascua, donde se acercaba un momento muy importante que iba a ser celebrado, pero esta vez iba a ser diferente porque Jesús estaba en medio del pueblo y Jesús venía con un propósito hacia el pueblo. Se encontró que en el templo, en su casa, la casa de su padre, habían hecho un mercader, ¿no? Donde se vendían bueyes, donde habían palomas, habían cambistas. Pero al ver esto Jesús, su corazón se enardeció, su corazón tomó fuerza, su corazón tomó en un enojo que lo llevó a que ni siquiera tuviese contacto directo con las cosas que se estaban vendiendo, sino que automáticamente dice la palabra de Dios que hizo un azote y que con ese azote comenzó a tirar todo lo que allí estaba expuesto. Ya lo que llamaba la atención es que tanto el pasaje de San Juan capítulo 2 verso 15 como así también el pasaje de San Marcos capítulo 11 hacen referencias y resaltan que Jesús echó fuera del templo a todos. Ahora, la pregunta en esta hora para cada uno de nosotros, y que personalmente me replanteaba
¿cuántas veces o cuánto necesitamos que Jesús eche afuera lo que hay en nosotros? Y una de las cosas que necesitamos que Jesús eche fuera de nosotros es el concepto de amor que tenemos. A veces el concepto de amor que tenemos está basado en un sentimiento, está basado en el afecto, está basado en la fraternidad, está basado en hacer caso omiso y seguir hacia adelante, está basado en perdonar y que todo siga igual. Pero el amor de Cristo va más allá de un simple sentimiento. Es más, el amor de Cristo no está basado en un sentimiento. El amor de Cristo se basa en su justicia. Y aquí es donde muchas veces nosotros obviamos y dejamos de lado la justicia de Dios. El amor de Cristo se basa y tiene fundamento en su justicia, porque Él es justo. Y es esto lo que nosotros muchas veces no permitimos que intervenga sobre nuestra vida espiritual. No permitimos que intervenga sobre nuestros corazones. No dejamos que intervenga su justicia que está manifiesta en su amor, sino que automáticamente disfrazamos este amor bajo el lema de que Jesús nos ama y permite esto y lo vamos a hacer a nuestra manera y vamos a seguir llevando adelante esta práctica y esta costumbre es familiar o este hábito en mi vida personal es algo común, Jesús lo sabe. Hasta lo llevamos a un plano de que Jesús sabe que a mí me cuesta, por lo tanto lo sigo haciendo, pero Él me ama. ¿Sabe que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, podemos ver en la palabra de Dios que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Para que nosotros podamos experimentar y anhelemos que Jesús sea, que pueda echar de nuestros corazones y sacar conceptos errados que tenemos acerca de su amor, tenemos que saber que Él es justo. Dios es justo. Y su palabra nos confirma que Él es justo y que Él es recto, que sus caminos, son rectitud. ¿Por qué? Porque en Él hay verdad y no hay iniquidad, no hay pecado en Él. ¿Cuántos de nosotros, queridos amigos, hermanos, en esta hora identificamos la justicia de Dios? Si tenemos que hacer una revisión en nuestros corazones, ¿cuánto de la justicia de Dios hay en nuestras vidas? ¿Cuánto anhelamos caminar por caminos rectos? ¿Cuánto anhelamos permanecer en la verdad? ¿Y cuánto anhelamos que en nosotros no sea hallado pecado, hallado engaño? Si estamos ante un Dios que es justo, ante un Dios que es recto y un Dios que está dispuesto a perdonarnos, pero un Dios que también está dispuesto a transformarnos, a transformar nuestra mente, a transformar nuestro entendimiento, a transformar nuestro corazón. Jesús tuvo que hacer una batida importante en el templo. ¿Por qué? Porque no habían entendido verdaderamente qué implicaba seguirle a Él, ser un seguidor de Cristo, ser un seguidor de Jesús. Ahora, es importante que nosotros podamos saber que la justicia de Dios se hace manifiesta cuando nosotros la reconocemos. Si vemos en el pasaje de Primera de Juan capítulo 1, un pasaje que constantemente leemos o hacemos mención cuando predicamos a otros
sobre el mensaje de Jesucristo, mensaje de salvación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es un Dios que es luz. Y en Él no hay tinieblas, en Él abunda la justicia. Pero ¿dónde está la clave, queridos hermanos, queridos amigos? En que nosotros podamos permanecer en la relación con Él, podamos persistir en la relación con Él, podamos perseverar en esa relación con Él. Cuando nosotros permanentemente estamos siendo sometidos al fuego, estamos dispuestos a ser sometidos a Cristo Jesús, podemos experimentar que somos lavados por su sangre, somos limpiados, purificados por el poder de su palabra, por el poder de su Santo Espíritu. Fíjese de todas las maneras en que el mismo Señor tiene el poder para poder purificarnos, para poder librarnos, para poder cada día transformarnos y echar fuera constantemente de nuestras vidas todo aquello que nos lleva a reconocer solamente que Dios es amor. Y nuestro lema de amor se sustenta bajo este concepto de sentimiento, de afecto. No vemos que el amor de Cristo se sustenta en su propia justicia. Fíjese, cuando nosotros reconocemos a Dios como justo y tenemos una relación con el Dios justo, Él también nos hace justos a nosotros. Si vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 3, 25 y 26, podemos ver en la palabra de Dios, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo Jesús nos justifica y nos hace justos cuando nosotros tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Te está haciendo justo cada día el Señor? ¿Me está haciendo justo en mi manera de pensar, de actuar, de moverme en mi diario andar? ¿Estoy actuando de manera justa en mi vida? Estoy experimentando que cada vez más ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí y que la persona de Cristo se está formando sobre mi vida, que estoy pudiendo vivir en la justicia de Dios y que el amor de Dios se manifiesta mediante su justicia. Qué importante es que nosotros podamos reconocerlo. Qué importante es que nosotros no solamente reconozcamos que tenemos a un Dios justo, que no solamente nos baste en perseverar en la relación con el Dios justo, sino también que podamos velar. ¿Para qué? Para que podamos experimentar que el Señor día a día nos hace más justos como Él. Nos lleva a permanecer en su justicia, nos lleva a poder perseverar en su justicia. Cuarto lugar, para quienes podemos vivir en la justicia de Dios, para quienes peleamos en perseverar en la justicia de Dios y que la justicia de Dios día a día nos pueda doblegar y llevarnos a parecernos más a Él, debemos saber que si nosotros perseveramos en esa justicia, en la justicia divina, y somos perfeccionados por la justicia de Dios, nuestra relación con Él es una relación de paz. Dice la palabra de Dios allí donde estamos. Podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 5,
versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros permanecemos en la justicia de Dios, nuestra relación con Él es una relación de paz. No es una relación conflictiva, no es una relación tóxica, no es una relación que tiene idas y vueltas, no es una relación que tiene variantes, no es una relación que constantemente es fluctuosa, no, es una relación de paz. Es una relación que constantemente es asidua, es una relación que constantemente tiene una afinidad, una cercanía, es una relación en la cual puedo tener ese feedback, ese ida y vuelta con el Señor. ¿Por qué? Porque vivo en la justicia de Dios, porque puedo experimentar que la justicia de Dios no solamente me transforma, no solamente me renueva, no solamente cambia mi manera de pensar, de actuar, de hablar, sino también la justicia de Dios me lleva a tener una relación de paz con el Dios justo. Cuán importante es, queridos amigos, hermanos, que están escuchando en esta hora, que podamos velar por esa relación con el Dios justo. Que podamos perseverar en esa relación con el Dios justo. Y que nuestros conceptos de amor no sean los conceptos que este mundo maneja, no sean los conceptos que este mundo sostiene, no sean los conceptos que este mundo vela, no sean los conceptos que cada vez más se distorsionan acerca de quién es Dios, sino que nosotros podamos perseverar en el concepto claro de quién es Dios mediante el poder experimentar que su justicia se manifiesta sobre nuestras vidas. En primer lugar, debemos reconocer que Dios es justo. En segundo lugar, debemos reconocer que no tiene relación con el pecado y mediante su justicia nos permite que podamos acercarnos ante Él y poder ser transformados y limpiados. En tercer lugar, Él nos hace justos. Cuarto lugar, en esta relación que tenemos con Él mediante su justicia, nuestra relación es una relación de paz. Y en quinto lugar, debemos saber que hay una recompensa para los que viven en su justicia. Si vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 6, podemos ver ahí en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios primero no es injusto, porque Él no se olvida de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre primeramente. Si nosotros verdaderamente nos esforzamos en perseverar en su justicia, en velar por la justicia y en buscar su justicia, Cristo Jesús no se olvida de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hay recompensa, querido hermano, querido amigo, y esa recompensa es la vida eterna. Esa recompensa la vamos a tener en los cielos, y ahí el Señor nos va a entregar aquella corona. Pero déjame decirte que si nosotros vivimos en la justicia de Dios, Él nos va a otorgar aquello que tanto anhelamos y que tanto hemos deseado, el vivir por la eternidad, el tener la esperanza certera y saber de que por haber vivido en su justicia,
somos recompensados. Si volvemos al libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, versículo 15, podemos detenernos ahí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Queridos hermanos, queridos amigos, quizás el templo en el cual habita el Señor Jesucristo, que es nuestra vida, esté siendo adulterado. Quizás, el templo que le corresponde el lugar, aquella casa, aquella morada en el cual un día aceptamos que Jesús viviese y morase por la eternidad, está siendo adulterada. Y quizás hay conceptos, y bajo este concepto nosotros predicamos la palabra de Dios. Bajo este concepto de que Dios es amor, nosotros justificamos nuestros pecados. Bajo este concepto de que Dios es amor, nosotros soportamos que en nuestro hogar abunda el pecado. Mediante este concepto de que Dios es amor, somos pacientes y tolerantes con el pecado. Pero sin embargo, en esta hora, Cristo Jesús, con azote, echa fuera del templo todo aquello que no viene de Él y que no tiene nada que ver con lo santo. Quizás en esta hora necesitamos que con el azote el Señor Jesucristo eche fuera todo aquello que no tiene nada que ver con Él de nuestras vidas. Y quizás no nos estamos dando cuenta, pero cada vez más es más visible. Cada vez más Él lo está viendo, lo está palpando. Y sabe una cosa, aquí Jesús se enojó. Aquí Jesús se molestó. Aquí Jesús, su corazón se enardeció por el pecado que estaba abundando. Dice la palabra de Dios y nos hace ver y nos señala que no hay peor cosa que caer en manos del Dios vivo. Que nosotros en este tiempo, queridos amigos, hermanos, podamos velar para que nuestros corazones, si están siendo llenos de cosas de este mundo y el verdadero altar que le corresponde a Dios está siendo usurpado por esas cosas, que en esta hora Cristo Jesús, con su poder y autoridad, eche fuera todo en el nombre de su Hijo Jesús. Que en esta hora el Señor sea el encargado de echarlo fuera. Que nosotros podamos revisar qué hay en su casa, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro templo espiritual. Que abunde la justicia de Dios. Que abunde la justicia de los cielos. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Y venimos ante ti, primeramente reconociendo lo que tú hoy señalas en tu palabra. Como cuando tú llegaste y viste lo que estaba pasando en el templo, y viste que estaba siendo adulterado, Señor, y lo purificaste y lo limpiaste y sacaste a los cambistas, los bueyes, las ovejas, los hombres que se habían instalado y que estaban haciendo trueque, y tu casa se había convertido en un mercader. Señor, que si nuestro templo espiritual se ha convertido en una venta, en un lugar donde estamos haciendo trueques, en un lugar que se ha llenado de perversión, se ha llenado de falsas ideas, de falsos conceptos, de falsas creencias, de hipocresía. Si tu altar ha sido ocupado por bueyes, ovejas, por mercaderes, por cambistas, que en esta hora sea echado fuera en tu nombre.
Señor, que seamos conscientes de ello. Y uno de los azotes debe dar duro sobre el concepto que tenemos acerca del amor. Uno de los azotes debe darnos duro, aunque nos duela, Señor, sobre el concepto que tenemos del amor y del concepto que creemos que tú no te enojas, de que tú no te molestas, de que tú eres compasivo solamente. Que no nos olvidemos de tu justicia y que podamos reconocerte a ti como Dios justo y que podamos reconocer que tú, al ser justo, no tienes relación con el pecado, y que podamos reconocer de que tú nos haces justos, Señor, tú nos justificas, y que esa justificación nos lleva a vivir en una relación de paz contigo y que tú nos recompensas. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en tu justicia, a perseverar en ella, y que en esta hora limpies y eches fuera todo aquello que ha llenado el templo y que ha adulterado esa relación contigo, y que nos ha llevado, Señor, a tener falsas ideas, falsos conceptos, falsos dogmas que nos han alejado de ti, nos han alejado de ti como Dios justo. En el nombre de Jesús, que tú tengas lugar y que te demos el lugar. Gracias te damos. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente y esperamos que se puedan conectar en una próxima emisión del mensaje de la palabra de Dios. Será un hasta pronto, si Dios no ha venido antes. Dios les bendiga.